Responsabilidad por las almas, por el doctor Vidal Valencia. El tema que nos ha sido asignado es responsabilidad por las almas. Una responsabilidad que el Señor nos pone sobre nuestro corazón, gracias que Él nos da oportunidades para servirle y nos prepara para hacerlo bien. No es aquel que puede mandarnos a la guerra sin las armas, ni nos manda al trabajo sin herramienta. Cada cosa que Dios nos indica nos prepara. No debemos tener ningún temor. De hecho, aquí la Biblia le dice al profeta: no tengas miedo. No debemos tener ningún temor, porque aunque el trabajo es un tanto difícil en algunos momentos, Él promete acompañarnos y Él promete darnos las palabras, lo que hemos de decir. Él promete cuidarnos. Hay un pasaje en el capítulo anterior a este que leímos, donde dice que nos va a poner en medio de zarzas y vamos a estar en medio de alacranes, pero no temas. Entonces vamos a tomar este pasaje en un estudio de esta mañana con optimismo, seguros de que Dios nos va a decir muchas cosas, y habrá algunas en particular para cada quien, porque Dios conoce el corazón y sabe de qué tenemos hambre, de qué tenemos necesidad. Entonces vamos a pensar en el tema de la responsabilidad por las almas. Lo primero, hermanos, que debemos tomar en cuenta es algo acerca de Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas del Antiguo Testamento, que su libro se considera entre los profetas mayores. Son mayores porque son más grandes en su contenido. Este de Ezequiel es un libro muy grande, es mucho más grande que todos los profetas menores juntos, y todavía le sobra. Esta palabra Ezequiel quiere decir Dios fortalece. Recuerden ustedes que todos los nombres de la Biblia que terminan o empiezan con Él, están incluyendo el nombre de Dios. Él quiere decir Dios. Entonces Ezequiel quiere decir fortaleza de Dios. Ezequiel. Ahí está Daniel, Joel, Samuel. Cada nombre que tiene el nombre de Dios, que es Él, tiene que ver algo con su vida. Samuel, por ejemplo, fue llamado así porque quiere decir regalo de Dios. Y aquella mujer estéril llamada Ana pidió un hijo y Dios se lo dio, y dijo: tú te vas a llamar Samuel, regalo de Dios. Una actitud de reconocimiento y de gratitud a Dios. Bueno, entonces Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento, sacerdote, hijo de sacerdote, que vivió allá por el año 450 antes de Cristo, cuando ya estaba terminando el periodo de esclavitud y el pueblo iba a salir para regresar a su tierra. Quizá tengamos que hacer mención de algo de esto. Ezequiel tenía en su corazón siempre presente el anhelo, y así suspiraba él, de volver a la tierra, de volver a su ciudad, de volver al templo, porque ellos vivían muy lejos allá en Babilonia. Si hubieran estado hoy estarían ahí bajo el dominio de Saddam Hussein, pero se llama Saddam Hussein, es que estaba allí, como era Osama Bin Laden, Saddam Hussein y Yasser Arafat y tanta cosa. Bueno, estaría por allí. Hubo varios gobernantes, empezando con Nabucodonosor, pero llegó su tiempo, ya estaba Ciro, y él tenía que regresar. Dios los iba a regresar. Entonces él suspiraba por su ciudad, por su templo, por su pueblo. Todo eso lo narra desde el capítulo 33 en adelante. El libro es bastante grande y muy interesante. La primera cosa entonces que vamos a ver respecto a la responsabilidad por las almas, basado en este pasaje, es que Dios resalta el ministerio de la amonestación. Una palabra clave en estos versículos, nada más en estos, pero puede ser muchos más. Estamos estudiando los que acaban de llegar. Estamos estudiando Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tan solo en estos versículos, que creo son 6, se menciona 6 veces la palabra amonestar. Es una palabra clave. O sea que Dios habla aquí de la amonestación. Vamos a ver, si quiere usted su Biblia allí, en el versículo 17, al terminar, dice:
las amonestarás de mi parte. Versículo 18 en el segundo renglón, después que ciertamente morirás y tú no les amonestares, si tú no les amonestares. En el versículo 19 al principio, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere, ahí otra vez la palabra amonestar. Versículo 20, en el tercer renglón, porque tú no les amonestaste. Versículo 21, se encuentra dos veces la palabra, vamos a leerlo todos juntos. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, entonces si al justo amonestares, y al último, porque fue amonestado, y aquí tuvo una buena respuesta. Tú lo amonestaste y el pecador ya no pecó, el pecador vivirá. Tú has librado tu alma porque fue amonestado. Esa palabra amonestar, ¿qué quiere decir amonestar? Amonestar quiere decir advertir de algún peligro, prevenir. Y ahí en el versículo 17 que aprendimos de memoria, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. El atalaya, dos explicaciones sencillas, hermanos, para algunos de ustedes todo esto no es necesario, pero siempre en un auditorio como este tenemos gente de poca edad y que les hace falta, nosotros nos conformamos con no entender, y a veces no entender es mejor, nos libra de responsabilidades, pero pues una tarea de ustedes que me conocen es que yo siempre quiero que todo quede bien claro, y hay que explicar. Amonestar es advertir. Atalaya, dice yo te he puesto por atalaya. Atalaya se le llama, bueno, eran las personas que estaban especialmente en partes altas, en unas torres, por ejemplo, en una torre, alguien que estaba allí como de guardia, para vigilar, para observar, y tenía que estar alto porque tenía que ver el panorama. Algunos dicen que cuando uno se sube aquí cerquita al Cerro de la Estrella, si se suben hasta la cúspide, pues se ve toda la ciudad. Si no se suben, ven nada más de un lado de la ciudad, o del otro lado, si se ponen ahí, ven del otro lado de la ciudad. Un atalaya estaba en un lugar donde podía ver todo. Era un vigilante, era un centinela, y de él dependía la seguridad de un castillo o la seguridad de un pueblo. Y entonces dice ahí, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y ese atalaya tenía como una función dar el informe, como quien amonesta, dar el informe y previene del peligro al pueblo. Si vienen enemigos, si viene un ejército, si vienen bandoleros, si cualquier peligro que viniera, a veces hace falta ver cuando viene una tormenta muy fuerte o aquellas tormentas de arena en el desierto, el que conoce y le advierten se previene, si no, ahí puede perecer. Entonces, te he puesto por atalaya, es decir, tú tienes que estar vigilante y decirle a la gente de los peligros que tiene. Ese es el propósito de este libro, de este pasaje que nos dieron, que los profetas son puestos por atalayas para prevenir a los hombres de sus peligros. Aquí se habla de dos tipos de personas a quienes prevenir. El primero es los impíos y el segundo es los justos. Vamos a ver esas palabras ahí en el versículo 18. Después de hablar de la atalaya, versículo 18. Nada más la primera parte, dice, cuando yo dijere al impío, hasta ahí nada más, cuando yo dijere al impío. La otra palabra de otro grupo está en el 20. Si el justo se apartare de su justicia, o sea que los versículos 17 al 19 está hablando de los impíos, y en los versículos 20 y 21 está hablando de los justos, y hay que amonestar a los dos. ¿Cómo consideraremos al impío en diferencia del justo? Bueno, el impío es aquel que no tiene temor de Dios, ni cree en Él, ni le importa nada, pero que está en peligro. Suena feo la palabra, pero cuando uno revisa cómo está la sociedad, cómo se encuentra el hombre, dice uno, esa palabra impío es poca cosa. El hombre debe ser otros términos más feos.
El hecho de que el hombre pisotee la justicia de Dios, la verdad de Dios, y se convierta en un mal hablado, en un blasfemo, en un grosero, en un atropellador, en un violador, en un vicioso, en un ladrón, en un traficante de drogas o tratante de blancas, pues el hombre impío es suavecito. Y dice Dios, en algún momento voy a decirle al impío que va a morir. Así es, hermanos, versículo 18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío se aperciba, aquí está el trabajo de atalaya, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces la gente impía, acuérdense, los no religiosos, los no cristianos, no respetuosos de Dios, ni de su nombre, ni de su palabra, ni de sus leyes, algunas veces van a recibir indicaciones. Imagínense en tiempos de Noé, cuando cada quien hacía conforme a su corazón y nadie pensaba el bien, sino solamente el mal, y de continuo, pues se levanta un hombre con un testimonio y condena. Y si no se arrepiente, viene el diluvio y mueren. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos, pues Dios mandó ahí a un hombre. No era un predicador, pero un hombre diferente. Un hombre que mostró su fe en el Dios Altísimo. Y si no entiendes, pues viene el juicio. De cierto morirá. Y en la Biblia hay muchos casos en que la gente amonesta. Jonás amonestó a Nínive. Bueno, todos los profetas amonestan a las ciudades. Todos. Tienen ahí los nombres de las ciudades. Pero estoy viendo casos más concretos. Jonás amonestó a Nínive diciendo, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Afortunadamente ahí hubo una buena respuesta. Tan buena que se enojó Jonás, porque él no esperaba eso. Pero cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y te dijere a ti que se lo vais a decir, y no se lo dices, voy a demandar esa sangre de tu mano. Vamos a ver alguna otra cosa que nos agrega aquí la amonestación a los impíos. Versículo 19. Pero si tú amonestares, vamos a leerlo todos, pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Bueno, vamos a ver cómo se dividen las clases de las personas amonestadas. Hay unas personas que uno los amonesta y se convierten. Hay otras personas que uno los amonesta y se rebelan, pero uno cumple, los amonestó. Hay unas personas que no son amonestadas y no se convierten. No son amonestados y mueren, pero uno no les amonestó. Entonces ellos tienen que morir de todas maneras. Delante de Dios no hay nada de que si no te predicaban el Evangelio te puedes ir al cielo. No. Si la gente no oye el Evangelio no se va al cielo, va a morir eternamente en el infierno. Y muchos van a sufrir penalidades aquí en la tierra porque no hubo quien les llamara la atención. Pero si ellos mueren, pero tú también te unes con él en el error de no haberles amonestado, entonces yo voy a demandar de ti. Ahora si tú les predicas y se convierten, ya no demando de ti. Su sangre ya no va sobre ti. Ese es lo que está tratando aquí el Señor. Dios tuvo muchos profetas. Ezequiel fue de los últimos profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta que escribió parte de la Biblia. Por el año 400 antes de Cristo murió el último de los profetas. Ya para entonces ya Israel había regresado a su tierra, con Nehemías, con Zorobabel, habían edificado la ciudad y el templo, pero se cortó la comunicación. Hubo 400 años sin profetas. O sea que lo que pasó en ese tiempo, imagínense la desgracia de esa gente que no tuvo más profetas. Ese periodo desde que el último profeta murió hasta la venida de Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, 400 años, se conoce como el periodo intertestamentario. Es un periodo de 400 años entre el Antiguo Testamento, hablamos de la Biblia. Cuando usted termina su Biblia leyendo
en Malaquías, y luego empieza con Mateo. Ese vacío son 400 años. Ahí Dios actúa en alguna forma, no sé. Lo que sí sé es que Dios no dejó vacía a la humanidad, porque Esdras se encargó de reunir los libros del Antiguo Testamento, y Dios le dio en su corazón la visión de que no tenía que ser en el templo solamente donde se leyeran esos libros. Levantó sinagogas por diferentes lugares, y entonces había sinagogas donde se leía la palabra de Dios. Dios estaba allí. Pero esos profetas que indicaran con el dedo, señalaran la maldad, que gritaran llamando al arrepentimiento, de eso ya no hubo. Esa historia la llenaron una familia conocida como los Macabeos. Los Macabeos en esos 400 años fueron unos libertadores de Israel de tipo político. O sea que eran judíos, amaban a Dios, y muchos de sus pleitos eran porque no respetaban los mandamientos de Dios, los invasores, no respetaban el templo, y uno de ellos se levantó contra Antíoco Epífanes, que tenía toda la intención de establecer el helenismo allí entre los judíos. Y luego vinieron los romanos, que no tenían nada que ver con Jehová. Antíoco Epífanes fue un profano de lo peor que ha habido en el mundo. En el infierno donde va a estar Judas, ahí va a estar Antíoco Epífanes, porque tuvo el descaro y la maldad de profanar el templo de Dios, hasta ni quisiera decirlo, hermanos, pero hay que oírlo. Sacrificó en el altar un puerco, el animal que los judíos ni debían tocarlo, ni debían comer de él, ni debían tenerlo en crianza. Eso levantó a los macabeos y a otros más, y hubo batallas, hubo guerra, todo eso. Pero acuérdense ese periodo de los macabeos, y si quieren la historia de los macabeos, pues la incluye la Biblia romana, incluye esos libros de los macabeos, que nosotros no incluimos porque son libros profanos, en el sentido que no son espirituales, no son del Señor. El Espíritu Santo no los inspiró. Tienen historia, está bien, tienen historia, pero deben estar fuera. De hecho, estaban fuera. Se metieron en la Biblia por la ventana, porque no. Todavía cuando ustedes busquen los macabeos en la Biblia católica, van a ver que tiene una indicación al principio, si no todas las Biblias, algunas, que dice, estos libros son llamados deuterocanónicos, o sea que no son del canon. Ellos mismos lo dicen, no son del canon, como Tobías y Judith y otros, no son del canon. Pero la gente se traga todo y sacaron de ahí herejías, y los teólogos de aquellas confesiones tienen herejías, muchas basadas en los libros apócrifos. Bueno, este relato viene al caso, hermanos, porque Dios ha tenido mucho cuidado que haya amonestación, que haya exhortación. En este tiempo no lo hubo hasta que apareció Juan Bautista. Otra vez se levanta un nuevo profeta y empieza a predicar. Y detrás de él viene otro profeta mayor, el Señor Jesucristo, que empieza a predicar para amonestar a las gentes, porque la gente necesita amonestación. Los impíos no solamente van a morir físicamente, los impíos van a morir espiritualmente y eternamente. Hay un infierno que no fue hecho para los impíos, pero ahí los va a mandar Dios. Cuando Jesucristo habló del infierno, dijo que fue hecho para el diablo y para sus ángeles, no para los hombres. Pero cuando los hombres son rebeldes a Dios y no creen en el Salvador, entonces Dios toma a los hombres y los manda a un infierno que no fue hecho para ellos. Tendría Dios que hacer otro infierno. Y cuando se habla del infierno, hermanos, algunos ya no quieren predicar, porque qué feo es el infierno, y la gente va a tildar de loco. Además, ahora que cuidado con que alcemos la voz contra el niño, o contra el joven, o contra la mujer, se nos acusa de que estamos agrediendo. Me están agrediendo. Y van a la delegación y levantan un acta. Me están agrediendo, están hiriendo mi personalidad. Me dicen que yo soy un malvado, están echándole leña al fuego de mi complejo, de mis debilidades. Pero Dios dice en este libro que acabamos de leer, tú tienes que hablar, tú tienes que hablar. Cuando yo diga que tú digas, tú dices. Y hermanos, siempre es feo sufrir cuando uno no habla a alguien y ese alguien se muere en perdición.
Ya cuando alguien muy cercano, alguien que lo vimos vivir muchos años y murió, ¿a dónde estará? ¿Y yo qué hice? ¿Yo qué hice? Le hablé, le amonesté, le enseñé, le prediqué, le regalé una Biblia, un folleto. ¿Qué hice? Una vez visité a un señor que allá cada varios años lo visito. Y lo visité y estaba muy triste. Qué bueno que vino, hermano Valencia. Él venía aquí cuando era niño, pero ya no viene. Qué bueno que viene. Estoy muy nervioso, muy triste. Estoy casi desesperado. ¿Qué le pasa, hermano? Es que un hombre se acaba de tirar al metro. Aquí, en el metro que está aquí. Y antes de tirarse vino a verme. Él había sido mi trabajador. Y quería que yo lo ayudara. Y pues varias veces lo ayudé, pero no, ni con gusto. Y esta vez no. Y me preocupa que creo que no me porté bien con él como cristiano. No solamente por la conducta del momento, sino que no sé si él está en el infierno ahorita. Ay, le pesaba. No que murió apachurrado por las llantas del metro. Eso es feo, pero más feo es que después de ese lugar su alma haya descendido a los infiernos. Y él tenía conciencia de que no había amonestado a esta persona con la palabra de Dios. Bueno, a lo mejor no sufrimos, pero las personas van al mismo lugar. Hay una doctrina que tienen los roselistas que, perdonen hermanos si los lastimo, que a mí me gusta. Los roselistas son los atalayas, los testigos de Jehová. Ellos niegan la existencia del infierno. ¿Cómo va a haber un infierno? Usted sabe, un infierno de fuego que sufre la gente, que se quema, que grita y se desespera y sus mandíbulas chocan diente con diente y por toda la eternidad. No, hombre, ¿cómo va a haber eso? No creen. Y si hubiera, Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos. Ese es su argumento de ellos. Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. ¿A poco usted tiene hijos? ¿A poco si su hijo roba, usted le va a quemar su manita? No. Entonces, ¿cómo Dios va a quemar al hombre, su cuerpo? ¿Cómo lo va a quemar? Usted dirá, bueno, pues sí, cierto, está bonita la doctrina, ojalá no hubiera infierno, pero no depende de... No te guste. Alguna vez Dios nos dio alguna respuesta para esas personas. A ver, ¿usted cree que Dios va a quemar a uno de sus hijos? ¿Usted quemaría a alguno de sus hijos? ¿Usted cree que Dios va a quemar a alguno de sus hijos? Y la respuesta es esta, cuando se les aparezca por diario. No, yo no creo que Dios queme a ninguno de sus hijos, ni siquiera una uña ni un cabello. A los que va a quemar Dios son a los que no son sus hijos, porque Él a sus hijos no los va a quemar. No sé si les satisfaga a ustedes esa respuesta. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para librarnos de ese infierno tremendo. Si alguien se va al infierno, aquí en México, en esta colonia, se va a ir por su necedad, porque el remedio de Dios, que es el amor infinito hecho carne, ha sido rechazado. Si tú rechazas el remedio de Dios, te quedas enfermo. Si tú rechazas la puerta de Dios para que escapes, te quedas perdido. Si tú rechazas el perdón de Dios, pues te vas al infierno, pero es por ti, tú lo escoges. Y Dios no va a mandar al infierno a ningún inocente. Oigan o no oigan el Evangelio, las personas sufrirán. La otra parte, hermanos, versículo 20, habla acerca del justo. Les invito para que leamos el versículo 20 por el momento. ¿Cómo? Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre te mandaré de tu mano. De una vez el otro, hermanos. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Ahora ya no está hablando del impío, ahora está hablando del justo. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que se ha venido a cobijar bajo las alas del Altísimo, el que habita bajo las
sombra del Altísimo. ¿Cómo dice el texto? Ya cada día olvido más. Morará, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. A veces Dios me dice, mire, ya es tiempo que dejes el púlpito, porque ya cada rato olvidas más. Ahí nomás está diciendo que quedas mal delante de la gente, a lo mejor les enseñas mal, porque ya cada vez las neuronas ahí, ya solitas, sin hacerles nada, se van envejeciendo, se van muriendo, y ya no es un buen trabajo. Quizá nada más me queden unos 250,000 millones de células, pero yo tenía mucho más. Bueno, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces hay gente que se viene a cobijar bajo la gracia de Dios, y ese es un justo. No es justo porque él no haya pecado, ni es justo porque ya aprendió a hacer buenas obras, y las buenas obras van borrando los pecados pasados. No, hay gente que hace bien con la confianza de que su pecado se borre. Tengo tentación de explicar esto más, pero para otra ocasión. Obras buenas no quitan obras malas. En la iglesia cristiana hay justos. Algunos prefieren llamar justificados. Si yo digo soy justo, van a decir, ay, qué señor es tan presumido, que es justo. Bueno, soy justificado, ya le suena mejor, ¿verdad? Pero al ser justificado soy justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Romanos. Entonces, somos justificados y digamos, somos hechos justos por la sangre de Cristo. Porque llevo las ropas de Cristo y llevo el corazón de Cristo y tengo la mente de Cristo. Pero el justo le gusta darse sus escapadas. Somos conformistas. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto portarse bien? Total, de todas maneras, de vez en cuando me va a ir mal. Y con ese sentimiento pesimista y triste, pues el hombre se da sus escapadas y peca aquí, peca allá. Y quiero que sepan, hermanos, yo me siento con ustedes para decírmelo a mí mismo, que Dios no tolera el pecado ni en el impío ni en el justo. Dios no lo tolera. Y Dios lo castiga en el impío y en el justo. Por eso aquí se está hablando del justo, si se apartare de su justicia, es decir, dejar ahí una puertecita y por ahí se sale, hiciere maldad, estoy en el 20, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá. Y porque tú no le amonestaste, porque aquí, hermanos, aquí nos está llamando a los cristianos a amonestar a los cristianos. Hace rato estábamos cantando un himno, estaba hablando de algo como esto. Los cristianos debemos amonestar a los cristianos, porque también en eso podemos ser malos atalayas. Total, yo cuido mi vida y mi familia y la vida de los demás ya no me importa. Allá con Dios. Eso de que allá con Dios no existe. Allá con Dios. Pues Dios dice, tú debes amonestarlo. Y si no lo amonestas y él muere, de ti voy a demandar eso. Que los cristianos mueren, sí, hermanos. Precisamente en Corintios habla de que algunos cristianos no respetuosos con los elementos de la cena del Señor estaban enfermos y algunos muertos. No está hablando de la muerte del infierno. De por sí de ningún lado habla aquí de que el que no amonesta se va al infierno, no. Que si yo no predico va al infierno, no. Pero sí muere uno. Por ejemplo, Elí tenía 2 hijos. Elí era un juez y un sacerdote. Y tenía 2 hijos malvados, que aún dentro del templo, porque trabajaban en el templo, hacían barbaridades. Da vergüenza decir tanta cosa, hermanos. Pero lean ahí Samuel. Y luego le dijo Dios a Samuel, a Elí, tus hijos van a morir los 2 en un solo día, porque ellos han hecho barbaridades y tú no los has estorbado. Padre solapador, son tus hijitos. Además todos son pecadores. No nomás mis hijos, los hijos de los otros también son pecadores. Entonces, ¿para qué lo estorbo? ¿Para qué lo levanto temprano para que lea su Biblia? Si tu hijo anda mal, tu esposo anda mal, si tu hermano anda mal, si el hermano de la iglesia anda mal, amonéstalo. Lo que de plano no me gusta nada, hermanos, es que los cristianos sacan los trapitos sucios al sol cuando hay algún problema en la iglesia. Parecemos políticos. Los políticos sacan toda la mugre que pueden unos de otros, porque ya se acercan las elecciones, pues van a ver cuánta basura va a salir, porque ahora un político se elige
no por sus virtudes, no por sus talentos, no por sus planes de trabajo, se elige porque tienen menos errores. Porque cada quien le avienta lodo al otro y el otro acá, y que tú te robaste, y que tú te gastas con tanto dinero, y que tú hiciste trampa acá y todo, y están ensuciándose. O sea que después de esta batalla, el que quede menos sucio, que salga presidente. Y a veces nos pasa en la iglesia así, hermano. Cuidado con que haya algo. Y a veces no se echa pleitos de toda la iglesia. A veces uno le dice a un hermano, oiga hermanos, ¿sabe que yo me enteré que usted anda mal, o su hijo anda mal, o su esposo? Me dice, pues yo también sé de sus hijos. Pues yo también sé de su esposa, ¿cómo anda? ¿Y por qué no me lo había dicho, hermano? Espera que yo le ponga el dedo en la llaga para que usted me la ponga a mí. Precisamente Dios dice, tú tienes que amonestar, no esperes que haya pleitos, no esperes que Él te lastime para que tú le saques su necesidad. No, hermano, ahorita que estamos en paz, yo sé que mi hermano anda mal, debo llamarlo, debo amonestarlo. 6 veces aquí Dios se complace en la amonestación, ordena la amonestación. Hay tantos ejemplos, déjenme platicar 2. En el caso de Saúl, el rey, vino el profeta y le dijo, mira, tú hiciste mal, y él se justificó. Tú hiciste mal, Dios te va a quitar. De hecho, ya tu corona ya la tiene otro, aunque no se haya impuesto. Desobedeció, no cumplió matar a todos los enemigos y de todos los animales, se quedó con lo mejorcito, con dinero, con oro, con animales. Y Saúl, con sus hijos, murieron en una guerra. A los pocos días, murieron en una guerra. Porque dice Dios, tienes que decirle al justo que ande mal. Y si el justo no se arrepiente, él morirá. Pero tú puedes estar tranquilo porque le hablaste. Pero si no hay nadie que le diga a Saúl lo que va a pasar, pues él va a morir de todas maneras. Pero tú que estabas a su lado, también vas a pagarla. Hay otro caso, el de David, del cual nos agarramos muchos para justificar pecados. Pero si David también cometió un adulterio. Y David le quitó la mujer a un hombre y lo mató. David tuvo un gran pecado, muy grande, pero tuvo un gran arrepentimiento. Y tuvo un gran perdón. Creo que eso dice por allí en el versículo 21, como dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Sí se acuerdan del nombre del profeta que vino a hablarle a David? Natán. Una ilustración que nos alargaría ahorita, pero cuando David abrió su boca, porque aquella ilustración hablaba de una injusticia, y dijo, ese hombre merece la muerte. Y le dice el profeta, pues tú eres ese hombre, tú eres el que merece la muerte. Y entonces oyó, se arrepintió, compuso unos salmos preciosos. Ganancia. Él no volvió a cometer esas tonterías. En su Salmo 51 dice, líbrame de homicidios, Señor. He pecado. Delante de ti son todos mis pecados. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. No quites de mí tu Santo Espíritu. Pero la pagó, hermano, no te vayan tan contentos, sea aquellos bribones que estén aquí, ya estoy creciendo, Lo bueno es que no sé quién, aquellos bribones que estén aquí, que andan ahí tentaleando y buscando. Al cabo David también, al cabo Salomón tuvo muchas mujeres, al cabo este y aquel. Cuidado, Dios le perdonó a David la muerte y muchas consecuencias en él. Pero los resultados en su familia nadie se los quitó. Su familia fue un desastre. Y esto en su ejército hubo levantamientos contra él de algunas personas muy cercanas. O sea que el pecado se paga. Pero aquel que amonestó a Natán, Dios le aplaudió. Ayudaste a mi hijito David. Qué bueno. Hermanos, Dios nos llama a nosotros a ser buenos hermanos aquí en la iglesia y a amonestarnos unos a otros. Seguramente que en la amonestación habrá bendición. Yo quiero llevarles a 2 pasajes para concluir. Uno es el versículo 18, que pido a ustedes que por favor lo lean. Capítulo 18. ¿Cómo dice?
Vean ustedes qué hermosa expresión esta, hermanos, es de oro. Dice allí, tú vas a amonestar al impío para que sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Amonéstalo a fin de que viva. Usted va a decir, sí, a mí me gusta mucho amonestar para que la gente sufra, para que la gente sepa que lo vi y ya no estoy en paz. Yo lo vi pecar y que ya no estoy en paz. Dice, no, ¿qué clase de atalaya hizo usted? Sino para que viva. Quería leer el otro pasaje, me lo ahorro. Está en los capítulos posteriores, ahí en su casa lo leen del 33, donde dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Todo esto, hermanos, no es para tristeza, no es para preocupación, no es para infundir temor, que no queramos ser profetas solamente de condenación, que seamos profetas de mensaje vivo, dulce, poderoso. Eso es lo que Dios quiere con nuestras amonestaciones. No tomar venganzas, porque hasta en el tono, como se dice el pecado, se ve el veneno de la lengua, como también se puede ver la ternura, los buenos deseos de un profeta. ¿Qué tiene que ver esto de los profetas conmigo? Hermano, los cristianos somos profetas. Somos reyes y somos sacerdotes, todos los cristianos. Cambió la situación. Por eso Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todos los cristianos somos profetas, todos debemos hablar, todos debemos mencionar la palabra de Dios para que la gente sea feliz, que la gente entienda, que la gente arrepienta, que la gente viva. Y además el mensaje de esta mañana puede ser un llamado para algunos de ustedes, hermanos, que andan por allí saliéndose del camino del Señor. El Señor no quiere la muerte del impío. No quiere que usted sea una vergüenza para su familia o para su iglesia. Quiere que usted se arrepienta de sus pecados y venga a Él para que le perdone. Puestos de pie, hermanos, yo les invito para que cada uno que está aquí responda a este mensaje, que tiene algo que decir al Señor, pedirle perdón por algún pecado, confesar alguna culpa, hágalo. Si alguno de ustedes se ha vuelto indiferente aún hasta su propia gente querida, sus amigos, sus vecinos, sus hijos, y se ha vuelto usted muy blando, pero por temor, por pecaminosa indiferencia, descuido, cumpla su ministerio de profeta cristiano y ayude a todos los demás. Ayúdeme a mí, ayude al consistorio, ayude a los maestros de la iglesia, los diáconos, ayude a su vecino. Descanse en los brazos del Señor. Padre nuestro, muchas gracias damos porque tú nos permites entender el ministerio de la amonestación. Ayúdanos, Padre, nos necesita, la iglesia nos necesita, nuestra familia nos necesita, el pueblo perdido en nuestro alrededor nos necesita. Perdónanos si no hemos cumplido. Y en aquellos caminos en que te ofendemos, perdónanos, redargúyenos. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.